Buenos días, Dios les bendiga, mis hermanas, mis hermanos. Sean bienvenidos en esta mañana. Hoy tenemos un poco de música de nuestros vecinos, por eso vamos a usar un poco el micrófono. Yo le invito a que usted nos acompañe en esta mañana. Tenemos un tema muy bonito de parte del Señor, se llama la fe y la esperanza. No solamente, ¿verdad?, hay que tener fe, sino hay que ver qué es la fe, porque muchos de nosotros creemos tener fe, pero al escudriñar la palabra nos damos cuenta de si nuestra fe está siendo una fe genuina. Acuérdese que la fe es probada de parte de Dios. Y el tema pasado fue acerca de la adoración y la oración. Terminamos este tema y entramos a este, pero vamos a orar antes de dar inicio. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana porque nos das la vida, Señor. Nos das la salud, nos das el bienestar, Señor. Gracias por la familia. Gracias por nuestros hermanos en Cristo, que tú los tienes y los guardas con bien, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. Y en esta mañana reprendemos al enemigo, Señor. Quitamos, Señor, todo lo que estorbe, Padre, en el nombre de Jesús. Ata al hombre fuerte y te pedimos que tu presencia nos acompañe durante este día, mi Dios. Que tu presencia sea hablándonos a través de tu palabra. Te damos gracias por todo y que esta palabra caiga en buen corazón, Señor, y produzca el 100%. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te doy muchas gracias, mi Dios. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes que nos acompañan. Yo no veo quién nos acompaña, ¿verdad? Porque le digo al pastor, ponme el celular al revés porque me distraigo, ¿verdad? Así es de que muchos saludos a los que están conectados. Y pues vamos a empezar. Dice, ¿qué es la fe? Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una convicción es algo que usted tiene tan arraigado que nadie ni nada va a poder cambiarlo. Usted tiene una convicción de algo que va a suceder. Y dice que la fe es eso, es la certeza, es como estar segura o seguro de que eso va a suceder. Eso es la fe. La pregunta 2 dice, ¿cuáles son algunas cosas de cuya existencia usted está seguro pero no las ve? Por ejemplo, ¿verdad? El aire, el polo norte, Dios. Hay cosas que usted no ve, pero está seguro que existe. Realmente el aire usted no lo puede ver, pero sí lo puede sentir. Usted no puede ver a lo mejor el polo norte, pero existe, ¿verdad? Porque existen mapas, existen que nos da lo que existe. Igual hay muchas cosas que existen en la luna que usted no las ve porque a lo mejor no puede ir, pero realmente existen. 3. ¿Cómo viene la fe a nosotros? Romanos 10:17 dice que la fe es por oír y oír la palabra de Dios. A veces nuestra fe es muy poca porque también nuestro oír de la palabra es muy poca. Ahora en estos tiempos de pandemia, muchos hermanos y hermanas, ¿verdad?, están escuchando muchas cosas, pero no la palabra. Y es bien importante que usted escuche, pero la palabra de Dios. Lea la palabra, si no puede leerla porque se le cruzan las letras, ¿verdad? Entonces póngale ahí que se la lean. Ahorita en el internet puede escuchar todo, está la Biblia hablada, ¿verdad? Se la pueden leer, usted la puede escuchar, puede memorizarla, puede estudiarla, pero abóquese a la palabra de Dios. Porque cuando no tenemos una fe muy arraigado, no tenemos un conocimiento mucho de lo que es Dios, y estamos escuchando muchos videos de muchas cosas, de muchas denominaciones, nos vamos a hacer bolas, ¿verdad? Nos va a mover nuestros pensamientos y no vamos a saber lo que es verdaderamente lo real.
La pregunta 4, ¿cómo se expresa la fe? Gálatas 5:6 dice, la fe que obra por el amor. Cuando nosotros amamos, cuando nosotros queremos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, obramos en esa fe, en el amor que le tenemos a Dios. 5. ¿Qué enseñan sobre lo siguiente la fe? Los siguientes versículos. Gálatas 2:16 dice que el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe. En otras palabras, el ser humano no va a ser justo, no va a ser justificado, no va a ser perdonado por las obras que el ser humano haga. Por ejemplo, hay muchas personas que quieren como limpiar sus culpas o lavar sus culpas yendo a apoyar a los orfanatos, apoyar a los viejitos, ¿verdad? A los ancianos, a regalar dinero, regalar cosas, y creen que de esta manera ellos están obrando y que les está haciendo perdonadas sus faltas, como resarciendo de alguna manera o pagando de cierta manera sus culpas. Pero la palabra de Dios nos enseña que no somos salvos por obras, sino por gracia, por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Gálatas 3:11 dice, el justo por la fe vivirá. El creyente, el Hijo de Dios, va a seguir adelante día a día en fe, creyendo a Dios, creyendo en sus promesas. Por eso es tan importante que leamos la palabra, porque al leer la palabra obtenemos las promesas de parte de Dios y confiamos en ellas y nos tomamos de ellas, ¿verdad? Cuando estamos preocupados, cuando estamos estresados por alguna situación, nos agarramos de la palabra de Dios, y dice la palabra del Señor, no se turbe vuestro corazón y tengan miedo. Confíen en Dios, tengan paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo la tiene, sino que mi paz sobrepasa. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, nos agarramos de las promesas de Dios y vivimos por esas promesas. Gálatas 3:26 dice, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos aquellos que han confesado a Jesús en fe, somos hijos de Dios. Romanos 14:23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando nosotros actuamos en base a nuestras emociones, en base a nuestros pensamientos y no creyéndole a Dios, estamos pecando de incrédulos. Estamos pecando, y eso es pecado. No tener fe es pecado. 6. ¿En quién debemos poner nuestra fe? En Dios. Porque, mis hermanos, todo en esta tierra es perecedero. Todo en esta tierra le puede fallar. Si usted pone y deposita su fe tal vez en su esposo o en su esposa, de confiar en él, en ella, de que nunca va a fallarle, se equivoca, porque podemos fallar. Si usted pone su fe en el pastor o en la pastora, decir ellos son de Dios y nunca me van a fallar, se equivoca, porque también somos seres humanos que nos equivocamos. Si pone su fe en sus padres y dice mis padres nunca me van a dejar porque son mis padres, se equivoca. Ha habido padres que han dejado abandonado a sus hijos por cuestiones X. Pero lo que quiero decirle es que nuestra fe no debe de estar basada ni fundada en ningún ser humano, en ninguna otra cosa, ni en ningún santo, en ninguna otra cosa que usted quiera tener fe, sino solamente en el único Dios verdadero y poderoso, porque Él fue quien nos creó. Entonces, hasta aquí terminamos esta primera lección, que es acerca de qué es la fe. Pero vamos a entrar a la lección 2, que dice la fe falsa frente a la fe verdadera. Y aquí nos vamos a dar cuenta si estamos teniendo una fe
verdadera o estamos teniendo una fe falsa que a lo mejor ni nos hemos percatado. Hay por lo menos 4 tipos de fe que no son fe de ninguna manera. Y la primera, que no es fe, es la fe intelectual. La segunda, que no es fe, es la fe emotiva. La tercera, la fe muerta. Y la cuarta, la fe durante una crisis. Y vamos a ver la primera, la fe intelectual. Dice, consiste en estar conforme con los credos religiosos y hechos históricos acerca de Jesús. ¿Qué dijo Santiago acerca de la fe intelectual? Santiago 2:19 dice, también los demonios creen y tiemblan. Hay muchas personas que tienen una fe intelectual, o sea, conocen mucho de la palabra de Dios, pero dice la Biblia, también los demonios creen, pero ellos tiemblan. Ellos tienen temor de Dios. Y muchas personas conocen al derecho y al revés la palabra de Dios, pero su actitud, su actuar es totalmente diferente. Porque ellos tienen fe en la palabra, pero no tiemblan ante el Dios de la palabra, ¿verdad? Ante este Dios que Él fue quien plasmó la palabra. Y tienen fe en cuanto a conocer mucho de Dios. Lo tienen a Dios aquí solamente en la mente, pero no lo bajan al corazón y a la actitud, al actuar. 2. Los demonios creen en Dios, pero ¿son ellos salvos? Ellos no tienen la oportunidad de arrepentirse, de salvarse, porque dice la palabra de Dios que ya el enemigo ya ha sido derrotado en la cruz del Calvario. El demonio y sus ángeles ya no tienen oportunidad. Yo he escuchado de gente que dice, no, pues hay que predicarle al diablo a ver si se arrepiente. Satanás ya no se va a arrepentir, él ya está perdido, él no tiene oportunidad. Él y sus ángeles no tienen oportunidad. Pero usted y yo tenemos oportunidad de arrepentirnos, de buscar al Señor. 3. Tomás es famoso por su fe emotiva, basada en sus 5 sentidos físicos. Si sus sentidos lo convencían, Tomás creía. ¿Qué dijo Tomás que tenía que suceder antes de que él creyera? Juan 20:25 dice, ver las señales de los clavos, y si metiere mi dedo en su costado, ¿verdad? Entonces voy a creer. Tomás dijo, yo no voy a creer hasta no ver. Y mucha gente así es, hasta no ver, no creer. Y la palabra de Dios dice que esta es una fe emotiva, basada en nuestros sentidos. Si yo no toco, si yo no veo, si yo no huelo, si yo no pruebo, necesitamos usar nuestros sentidos para poder creer. Y la palabra de Dios nos enseña que la fe que es de Dios no tiene que ir basada en nuestros sentidos o en nuestras emociones, porque nuestras emociones, dice la palabra de Dios, que el corazón es perverso y engañoso. Nuestro corazón un día va a querer amar a Dios y buscarlo con todas sus fuerzas, pero otro día no va a querer saber nada de Dios, porque es un corazón perverso, dice la Escritura. Nuestra fe no debe de estar basada en nuestras emociones, porque si usted hoy está contento y amaneció bien de salud, usted ama a Dios y busca a Dios. Pero si usted hoy amaneció enfermo y triste y con depresión, usted dice, Dios no está conmigo, Dios no me quiere, Dios no sabe nada de mí. Esa es la fe emotiva. Nosotros creemos en Dios no por las circunstancias que estamos pasando, sino porque creemos que Él es Dios y que Él existe. 4. ¿Quién dijo Jesús que sería bendito? Juan 20:29 dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted y yo no hemos visto a Jesús, pero creemos en Él. Creemos que Él vino y fue crucificado y murió por mis pecados.
Yo creo en Jesús por la convicción que yo tengo de la palabra de Dios, no porque yo lo haya visto. 5. ¿Qué debemos hacer cuando nuestros sentidos contradicen nuestra fe? 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Porque a veces usted está esperando ver algo, ver un indicio de algo para poder creer, para poder decir, es que ya tengo años orando por esta situación y yo no veo nada. Pero esa es la fe. Dice que no debemos de ser movidos por estas circunstancias. Dice que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muchas mamás oraron tanto por sus hijos y no vieron absolutamente nada y murieron. Pero hoy sus hijos andan en las cosas de Dios predicando el Evangelio. Porque la palabra de Dios se cumplió, aunque ellas no hayan visto lo que Dios haría con sus hijos. Y esa es la fe. Creer que Dios lo va a hacer aun cuando usted no lo esté viendo, no lo esté percibiendo. Santiago 2:14 dice, ¿qué dijo Santiago de la fe? Que no está acompañada de acción. Ya vimos lo que es la fe intelectual, la fe emotiva, y esta es la fe muerta. Esta fe, el versículo 17 es la fe muerta. Esta fe es la que no va acompañada de acción. Es como decir, pues yo leo la Biblia, yo sé lo que dice la palabra de Dios, pero no lo llevo a la práctica. Estoy esperando que Dios haga todo mágicamente. Señor, dame un trabajo, y ora por el trabajo usted, pero no se para de su cama y va y mete currículum, no se para y va a buscar trabajo. La fe debe ir acompañada de una acción. Señor, yo sé que tú me vas a dar ese trabajo en el nombre de Jesús. Me levanto, me alisto, me preparo y voy y entrego mi hoja de trabajo para que me den empleo. Y ahí es donde combinamos, ¿verdad? Y actuamos. Dios actúa cuando nosotros ponemos en práctica la fe. No es decir, Señor, dame un trabajo, te lo ruego, y aquí con el control, viendo Netflix, ¿verdad? Así no es. Esa no es la fe. Esta es una fe muerta, que va acompañada de una acción. Como dice el versículo, la pregunta 7, la fe muerta es la fe que no se transmite en acción. ¿Puede la fe muerta sin sin las obras, salvar a una persona? No. Usted puede decir que tiene mucha fe y decir que cree mucho en Dios, pero si no lo lleva a la práctica, su fe es muerta. Si usted dice, la palabra de Dios dice que debemos de amar al prójimo, pero usted odia a su hermano, odia a su vecino, ¿verdad? Esa es una fe muerta, porque no está poniendo en práctica el amor que usted dice tener. Yo platicaba con una persona y digo, la fe muerta es como cuando decimos, ¿verdad? ¿Sí quieres apagarlo? Sí, cuando decimos, ay, me voy a poner a dieta, ¿verdad? Y oramos a Dios, Señor, ayúdame para que baje estos kilitos. Pero pues no dejamos de tomar soda, no dejamos de comer tortillas de harina, hamburguesas. Tenemos que dejar eso para que a través de eso nuestro cuerpo esté mejor. Entonces, la fe muerta no obra, pero la fe que está viva es una fe que se demuestra a través de las obras. 8. ¿Cómo debe un verdadero creyente mostrar su fe? Dice, por sus frutos, fruto de sus obras. Entonces, un verdadero creyente muestra su fe por el fruto de sus obras. ¿Cuáles son los frutos que debe de dar el creyente? En la palabra de Dios, en Corintios,
habla acerca de los frutos del Espíritu Santo, que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos estos dones del Espíritu Santo, todos estos frutos del Espíritu Santo, debemos mostrarlos, debemos de obrar para que se muestre que realmente tenemos fe, que no es una fe muerta. Dice Mateo 13, 20 al 22, la pregunta 10. La fe durante una crisis es también conocida como la fe temporal. Esta es otra, la fe temporal. Ha sido despertada por circunstancias adversas, pero tan pronto las circunstancias cambian, la fe desaparece sin dejar huella. Porque la semilla que fue sembrada en el suelo pedregoso duró solo poco tiempo. Versículos 20 y 21, no tienen raíz, es de corta duración, y al venir la aflicción por causa de la palabra, tropiezan. Hay muchas personas que creen en Dios, que buscan a Dios, pero cuando les llega una crisis, cuando les llega un problema que los rebasa en su mente, en sus emociones, su fe es probada. Y muchas personas, como no tienen una raíz fuerte, como no leen la palabra a diario y no se nutren con ella, abandonan. Abandonan porque no soportaron la prueba. Muchas personas al venir la enfermedad, al venir un divorcio, al venir alguna situación económica difícil, abandonan a Dios porque dicen, bueno, es que yo estaba buscando a Dios porque Él era el que me iba a ayudar. Porque nuestra fe o la fe esta emotiva que está basada en las crisis, nomás está buscando que Dios le dé sanidad, que Dios le dé lo que necesita. Pero si Dios no me lo da, entonces mi fe se acaba. Si Dios permite que yo esté enfermo, mi fe se acaba. Si Dios permite que haya una ruptura matrimonial, mi fe se acaba. Y para muchas personas, hasta ahí llega Dios en sus vidas, porque no tienen fe más allá, no tienen raíz. Recuerde que un cristiano, un creyente, para echar raíces, tiene que fortalecerse con la palabra del Señor. Tiene que leer la palabra, tiene que estudiar la palabra, escudriñar, orar. Y eso lo va a hacer cimentarse y que Dios le enseñe. Y con esto me acuerdo mucho del pasaje de estos 3 jóvenes, ¿verdad? Que iban a ser lanzados que iban a ser lanzados al horno de fuego. Y les dijeron, arrodíllate, y si no te arrodillas te vamos a lanzar al horno de fuego. Y ellos dijeron, lánzanos, el Dios que nosotros servimos nos puede librar, pero si no nos libra, ni modo, de todas formas vamos a seguirlo adorando a Él. Y esa es la fe que Dios quiere que usted y yo tengamos, que no solamente ante las crisis usted deserte, ¿verdad? Como dicen, los amigos se conocen en las buenas y en las malas. Y hay muchas personas que en las malas desertan. Así es de que nosotros debemos de tener fe y confianza en Dios en todo momento. Gloria a Dios. La 12. Hemos examinado lo que la Biblia dice acerca de 4 tipos de fe falsas. La verdadera fe no está solo en la mente y no siempre se ratifica en nuestras emociones. Debe producir acción y debe ser duradera para que la fe sea verdadera. ¿De dónde debe venir? Versículo 10. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Está hablando de que la fe se ratifica
en nuestra acción para que nuestra fe sea verdadera. No debe de ser a base de la intelectual o de las emociones o de esa fe muerta o de la fe en crisis, sino debe de ser una fe que obra, que da frutos de lo que nosotros creemos. El 13. ¿En qué cree la fe verdadera? En que Dios se levantó de los muertos. Cuando usted cree en la palabra de Dios, su fe va a ser una fe verdadera, porque está afianzada o arraigada de la palabra de Dios. Y cuando usted se arraiga en la palabra de Dios, nada lo va a mover. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, va a ser como las ondas del mar, dice la Escritura. Va a ir de allá para acá, de aquí para allá, en sus emociones, en sus pensamientos. A veces queremos creer en Dios con nuestro pensamiento, creemos en Dios con nuestras emociones. ¿Sabe que a veces decimos, si yo siento aquí en mi corazón la presencia de Dios, quiere decir que Dios está aquí? Pero si usted no lo siente, mi hermano, quiere decir que Dios también está ahí, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, sienta o no sienta a Dios, Dios está con usted. Crea o no crea, o mire o no mire, Dios está ahí. Dios está ahí porque su promesa, su palabra lo avala. Él les dice, yo soy un Dios que no miente y no soy hijo de Dios para arrepentirme. Si usted falla, si usted no es tan perfecto como usted quisiera o como Dios quisiera que usted fuera, Dios no lo va a abandonar. Dios no va a perder la esperanza con usted. Dios está allí buscándole y esperando que usted tenga fe en Él. Dice la Escritura que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios va a premiar su fe, su confianza y su esperanza en Él. Hasta aquí terminamos lo que es la fe falsa frente a la fe verdadera. Ya se nos acabó el tiempo. Para la próxima vamos a ver que somos salvos mediante la fe y la fe y la obediencia, que vienen siendo la página 62 y 63. Vamos a orar para despedirnos de este tiempo. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por enseñarnos que nuestra fe no tiene que depender de mis emociones, de lo que yo creo, de lo que yo pienso, sino mi fe siempre debe de estar basada en tu palabra, en lo que tú crees, en lo que tú piensas y en lo que tú has escrito sobre mí, Señor, sobre tus promesas. Padre, nos agarramos de tus promesas y te damos gracias porque tú has prometido, Señor, estar con nosotros. Bendice a mis hermanos, guárdalos y dale, Señor, ese entendimiento y esa capacidad y esa sabiduría para conocer y creer cada vez más en ti. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos a las puras 11. Hasta luego.